Hola, buenos días. Vamos a comenzar. Muy bien. Ayer nos habíamos quedado entonces viendo una de las primeras reacciones que sirve para obtener aldehídos y cetonas, que es la reacción de oxidación de alcoholes. Me repito un poco de lo que ya dije ayer, pero no importa. Hacer una oxidación de un alcohol secundario nos conduce a una cetona. Por ejemplo, en el caso del borneol, se obtiene alcanfor. Entonces, alcoholes secundarios se pueden oxidar muy fácilmente utilizando un oxidante basado en cromo, que son muy usados en química orgánica, o también con permanganato. El permanganato es un oxidante en general demasiado fuerte. Suele hacerle más cosas a los sistemas orgánicos. Por eso en general lo evitamos. Por otra parte, el permanganato es una sustancia iónica, que solamente se disuelve en agua. Por eso tampoco funciona muy bien en compuestos orgánicos, que no son solubles en agua. Es por esto que se han diseñado algunas variantes basadas en cromo, de oxidantes de cromo, que tienen un contraión orgánico. Una de las más conocidas es el PCC, que ya habíamos mencionado, el clorocromato de piridinio. Lo voy a volver a anotar. Ya lo había hecho, pero no cuesta nada. Clorocromato de piridinio. ¿Qué sería este ion que está aquí, ¿no? El ion piridinio? Es una piridina protonada. Y el clorocromato es un cromato modificado. Simplemente. Este reactivo se hace bastante fácilmente, en realidad, utilizando en el laboratorio piridina como solvente y disolviendo en piridina óxido crómico, o sea, tener óxido de cromo, y ácido clorhídrico. Haciendo un conjunto de estas tres, se consigue obtener este reactivo. ¿Ya? La piridina se usa como solvente, un líquido, ¿no? El óxido de cromo, que es el oxidante clave, es una sustancia extremadamente dura y muy poco soluble, incluso en condiciones de agua, ¿no? En condiciones de medio acuoso. Hace falta un medio ácido para disolver. ¿Ya? Hay un oxidante muy famoso que es ácido sulfúrico con óxido de cromo, que se prepara combinando ácido sulfúrico, agua, y también este mismo óxido crómico. El óxido crómico, como le digo, viene en una especie como de escamas, son como cascaritas así duras, muy, muy duras, incluso con un martillo uno no lo puede romper, ¿eh? Así de duras son. Y cuesta un poco disolverla en algún medio, incluso en agua. Por eso ha habido una gran búsqueda de derivados como estos, ¿no? Además del clorocromato, esto ya se los había mencionado, se puede hacer un dicromato, ¿eh? Un dicromato de piridinio que también funciona muy bien. El clorocromato se conoce como PCC y en los libros suele salir como PCC y el dicromato es el PDC. A nosotros nos da igual
si usamos PDC o PCC. Cualquiera de los dos oxidantes tiene la gracia de permitir hacer la oxidación de un alcohol primario hasta el aldehído en forma controlada. ¿Ya? Eso significa, como son oxidantes sólidos, los dos, los puedo pesar y puedo medir un equivalente con más o menos facilidad. Entonces, con un equivalente llego hasta el aldehído. Ahora, si este lo llego a exponer a dos equivalentes, o sea, a un equivalente adicional, obviamente que se me va a sobreoxidar hasta llegar al ácido correspondiente. Los aldehídos se oxidan súper fácil a los ácidos. Entonces, esta reacción es difícil de evitar. Esa es la gracia que tienen estos reactivos. Muy bien. Clorocromato de piridinio, entonces, piridinium chlorochromate, o sea, de ahí viene la P, C y C, y el dicromato, DC, piridinium dichromate. Otra reacción que ustedes conocen de orgánica 1, esto no lo había dicho ayer, es la ozonólisis. ¿Ya? La ozonólisis se puede aplicar a alquenos, y solamente a alquenos. La gracia de la ozonólisis es producir una reacción de adición del ozono sobre el doble enlace. En el fondo se forma como una especie de ciclo aquí, ¿no? Usando con 3 átomos de oxígeno, y esos ciclos son inestables, seguramente lo vieron en detalle en Orgánica 1, y lo que termina ocurriendo es que por medio de varios pasos mecanísticos que son más o menos conocidos, ¿no? Se termina rompiendo aquí el enlace carbono-carbono. Como una especie de mnemotecnia, a mí me gusta pensarlo así, una forma simple de recordar cómo funciona esta reacción es pensar que donde está el doble enlace, aquí, se produce una ruptura oxidativa y que se inserta un oxígeno de cada lado. Entonces, se fijan que del lado izquierdo, que teníamos esto, vamos a terminar teniendo esto, más el oxígeno que se insertó. Se inserta en este doble enlace, se inserta un oxígeno para el lado izquierdo, y lo mismo para el lado derecho. Entonces, vamos a tener este otro fragmento de aquí, que sería este, ¿verdad? Y del otro lado, insertamos un oxígeno también. El mecanismo es un poquito más complicado que esto, ¿no? La verdad es que siempre que se hace una ozonólisis, es una reacción que se hace en 2 pasos. ¿Ya? Los 2 pasos pueden ser, bueno, el primero siempre es la adición de ozono, pero lo que nos da no es este producto final. Para obtener este producto o esta mezcla de productos, tenemos que hacer un segundo paso haciendo una reducción o bien una oxidación. Ya tenemos una ozonólisis reductiva y una ozonólisis oxidativa, de acuerdo a eso, ¿no? Esta es una reductiva. En el segundo paso se produce una reducción con sulfuro de dimetilo. El sulfuro de dimetilo se oxida, entonces, a dimetilsulfóxido. Esto es dimetilsulfóxido. Y los intermediarios, que se llaman molosónidos, se reducen consecuentemente. La ozonólisis, entonces, funciona de esta manera. El doble enlace se oxida, se rompe, se fragmenta oxidativamente por ozono, lo que es seguido por una reducción. Y de esta manera, según sean los sustituyentes que tengamos de cada lado, podemos obtener aldehídos o cetonas correspondientemente. Si tienen alguna duda, siempre, de cómo es que ocurre la ozonólisis, podemos consultar la internet, por eso la tenemos, ¿no? Aquí tenemos un bonito, bueno, siempre nos lleva a la Wikipedia por algún motivo, ¿no? Aquí tenemos un bonito esquema mecanístico. Como ustedes pueden ver, se produce una cicloadición
del ozono con el alqueno, se forma un bolosónido, y este se reordena fácilmente para dar, bueno, dar estas especies que están aquí, ¿ya? En el fondo, para que esto llegue a buen puerto, digamos, esto se fragmenta en dos pedazos, se vuelve a recombinar y termina dándonos una cosa como esta. Esto de trioxolano tiene un enlace oxígeno-oxígeno que es fácil de reducir. ¿Ok? La siguiente etapa siempre implica o bien oxidar esto o bien reducirlo para terminar obteniendo los carbonilos, ¿no? El mecanismo no es tan sencillo, ¿se fijan? No es tan simple. No me interesa que sepan el mecanismo, solamente el resultado. El mecanismo corresponde a, bueno, a materia del ramo anterior, en todo caso. A ver, están dando problemas los múltiples menús. Ok. También vimos otra metodología. Todos estos son métodos para obtener compuestos carbonílicos, ¿no? Primero, me vuelvo para atrás, oxidaciones de alcoholes. Secundarios, acetonas. Primarios, aldehídos. Segundo método para obtener cetonas y aldehídos. Ozonólisis. ¿Ya? Cortamos un alqueno en forma oxidativa con ozono, de tal manera que donde está el doble enlace, insertamos oxígeno y oxígeno. Obtenemos dos carbonilos. Según la sustitución, serán aldehídos o serán cetonas. Noten que podemos obtener, dependiendo de la simetría del alqueno, distintos tipos de carbonilo. Otro método para obtener compuestos carbonílicos, que vimos recientemente, es la reacción de Friedel-Crafts. Por medio de una reacción de Friedel-Crafts, nosotros podemos obtener fenonas, o sea, podemos obtener cetonas aromáticas. O sea, de nuevo, estamos obteniendo carbonilos. Bueno, por medio de una reacción similar a una Friedel-Crafts, también podemos obtener aldehídos, ¿eh? Eligiendo entonces quién es el grupo R, por ejemplo, si uso un hidrógeno aquí, si yo acá uso un grupo R hidrógeno, puedo obtener un aldehído, y si tengo un grupo R carbonado, vamos a obtener una acetona. Por ejemplo, en este ejemplo, estaríamos obteniendo una benzofenona sustituida, partiendo desde un cloruro de ácido que ya tiene sustitución. No importa mucho el ejemplo, pero la idea es esa, ¿no? Que se terminan formando cetonas. De esta manera, entonces, tenemos otro método para obtener cetonas. Un método que ustedes vieron en Orgánica 1, que es una reacción de alquinos, también nos permite obtener cetonas, la hidratación de alquinos. Básicamente lo que se hace aquí es, partiendo de un alquino terminal, por medio de una reacción de mercuriación. El mercurio es un electrófilo muy bueno, entonces se puede adicionar con facilidad al triple enlace, y eso permite realizar la adición de agua. O sea, entra el mercurio, activa el triple enlace, con eso ataca agua al catión que se forma, y de esa manera nos da una especie como esta, una especie de alqueno con oxígeno. Donde estaba el triple enlace, se produce la adición en uno de los enlaces pi, aquí, de agua, y se obtiene entonces un enol. Este enol no es estable, el doble enlace es más estable entre carbono y oxígeno, eso lo vamos a ver en detalle en este capítulo, perdón, en un capítulo futuro, 2 capítulos a futuro. Y de esta manera, este doble enlace tiende a tautomerizar, a isomerizarse a esta posición, y termina dándonos un carbonilo. Como un ejemplo aquí, partiendo de etililciclohexano, ¿no? Tenemos este triple enlace, lo que va a pasar, el mercurio 2 va a formar aquí una activación de este triple enlace, permitiendo entonces el ataque de agua, aquí, formar entonces el enol, y de esa manera terminar teniendo una metilcetona. El producto de adición, bueno, es tipo Markovnikov, como es esperable, ¿no? Normalmente, esto funciona bien para alquinos terminales, o alquinos que están en la punta de una cadena. En otras palabras, alquinos que tienen solamente una cadena unidos a ellos. Del otro lado tienen hidrógeno. Si tuviéramos un alquino interno, que tuviera cadena y cadena,
Bueno, no es tan fácil de controlar esta reacción. Generalmente nos puede dar el carbonilo de este lado o el carbonilo de este lado. Entonces nos termina dando una mezcla de cetonas. Eso es lo que aclara aquí abajo. Otra reacción que vieron también en Orgánica 1 es la hidroboración seguida de oxidación de los alquinos. Recordemos que la hidroboración es una adición de un derivado de borano o un derivado de borano, ahí, perdón. En otras palabras, de un enlace hidrógeno-boro, así. Bueno, acá puede haber otras cosas. Aquí dice que tenemos un diciamil borano, o sea, tenemos aquí grupos R, para no entrar en detalle. Este es un borano impedido estéricamente. Esto se usa, o sea, aquí le podemos poner unas cadenas largas, ¿no? Y voluminosas, de tal manera que se favorezca, tengamos una parte muy grande, aquí, y una parte muy chica. Entonces, cuando hacemos la adición, que es de tipo de 4 centros, ¿no? O sea, en el fondo es como que esto se cede hacia aquí y esto se cede hacia aquí, se favorezca que el boro quede del lado derecho, porque es más grande, va a quedar del lado del sustituyente más pequeño del alquino. De esta manera, se adiciona de esta manera y no al revés, no con el boro hacia el otro lado. Así obtenemos solamente un enol, que no se aísla, como dice acá, sino que en el mismo medio de reacción cambia de nuevo por tautomería, así se llama esto. Vamos a volver sobre este concepto, ¿no? Es muy importante este concepto para este ramo. Así que después lo vamos a ver en más detalle. Por tautomería cambia de lugar el doble enlace, se va al carbonilo que es más estable, y terminamos entonces obteniendo un aldehído. Este es un método muy bueno para obtener aldehídos. Profe, Desde alquinos. Sí, dígame. la A minúscula, ¿qué significa? ¿La qué, perdón? La A minúscula en el primer... Esto es una abreviatura. Ya, sí, porque no me calza. Ya. Espérense un poquito. Ese compuesto se llama diciamil borano. Ahí está, miren. Cuando lo empiezo a escribir, y es simplemente esto. ¿Ya? Es una cadena voluminosa. Yo no quise poner más explícitamente cuál era la cadena. ¿Ya? Diciamil borano. La gracia que tiene es que estas son cadenas muy voluminosas. Entonces, a esta diciamil le dicen, noten que el nombre es como si fuera simio, ¿no? Como si fuera simio. Diciamil borano, se usa para eso, para hacer una adición boro-hidrógeno voluminosa. A veces se usan otros derivados, por ejemplo, con isobutilos en su lugar. El concepto sería el mismo. En el fondo se usan cadenas que tengan sustituyentes muy grandes. Por ejemplo, nosotros hemos usado muchas veces en el laboratorio isobutilos, diisobutilurano. Es el mismo concepto. ¿Ya? Recuerden que después de la adición no nos da el alcohol. Después de la adición, lo que nos va a dar va a ser esto. Nos va a dar la adición de hidrógeno de un lado, el triple enlace, y del boro para el otro lado. Acá tenemos grupos R, ¿no? ¿Sí? El siguiente paso de esta oxidación, el medio básico, en el fondo lo que hace es generar un nucleófilo muy bueno, que es el nucleófilo hidroperoxi, ¿ya? Este anión. Lo que hace es hidrolizar el boro. O sea, lo que pasa es que se adiciona con mucha facilidad aquí, termina formando cosas como esta, y bueno, los boranos y los boratos fácilmente cambian boro por oxígeno y termina dándonos el alcohol correspondiente. Esto es materia de química orgánica 1. O sea, no quiero detenerme en estos mecanismos porque son
más bien un repaso. Igual no los vamos a usar, insisto. Nos interesa el resultado solamente. De todas maneras, ¿qué pasa si yo lo aplico a esto a un ejemplo específico? Bueno, lo que tengo que pensar siempre es que el boro me queda del lado menos sustituido. Y del otro lado me va a quedar hidrógeno. Entonces, en el fondo, se va a adicionar hidrógeno para acá, boro para acá. Después, en la oxidación, reemplazo boro por oxígeno, por OH. Y al final termino teniendo esto. Y esto es inestable, se automeriza, cambia de lugar el doble enlace, después vamos a ver el mecanismo de eso, y nos termina dando el aldehído. ¿Ok? En el fondo, si se fijan, es una adición de agua, porque adicionamos hidrógeno más OH. Es una hidratación. Problema resuelto. Número 1, dice acá. Un ejemplo. Muestre cómo sintetizaría cada uno de los materiales de partida. Muestre cómo sintetizaría cada compuesto a partir de materiales de partida que contengan no más de 6 átomos de carbono. No más de 6 átomos de carbono. Entonces pensemos un poquito para dónde podemos ir. Bueno, si yo pienso que esto tiene 6 átomos de carbono, no me deja mucha elección. Aquí tendríamos que partir necesariamente de, por ejemplo, de benceno. Si yo quiero introducir toda esta cadena en el benceno, tengo que hacer una Friedel-Crafts. Y la Friedel-Crafts debería hacerse con una cadena que tenga esta cantidad de carbonos, que sea el cloruro de ácido que tuviera estos carbonos. Pero esto tiene 5 carbonos y 1 6, o sea que este cloruro de ácido funcionaría bien. Cumple con la premisa de tener no más de 6 átomos de carbono. ¿Verdad que sí? Y necesito un catalizador ácido de Lewis, del cloruro de aluminio. En estas condiciones tenemos este compuesto. Y ahora tenemos que hacer esto. ¿Cómo hacemos para hacer esto? No sé. Habrá que ingeniárselas. Pero, si uno se fija, acá tengo 5 carbonos y acá tengo 6. Entonces, necesito agregar estos 2 carbonos de alguna manera de las que vimos hasta este momento. De manera de cumplir con esta premisa, no usar más de 6 átomos de carbono. Bueno, qué sé yo, debe haber varias maneras. A mí se me ocurre así como automáticamente, como instantáneamente, se me ocurre que podríamos partir de un sustrato que tenga un grupo saliente aquí, por ejemplo, un bromo. Tengo una consulta en el chat, lo voy a ver antes de continuar. PCC, dicen. Bueno, PCC si tuviera un alcohol primario aquí. Entonces, hay varias opciones para esto. Vamos a hacer una con PCC. Vamos a hacer una con PCC. Supongamos que hiciéramos un reactivo de Grignard con este. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir a nuestro haluro en el correspondiente reactivo de Grignard. Pero vamos a poner el bromo por acá porque no me entra. Esto se comporta como si fuera un anión aquí, ¿verdad? Ahora, si este anión nucleofílico yo lo hago reaccionar, usando química de química orgánica 1 todo, ¿no? Lo hago reaccionar con un epóxido, en el fondo el R negativo me va a atacar nucleofílicamente acá y se va a abrir el epóxido. En el fondo voy a obtener esto. Voy a obtener la cadena del nucleófilo original unida al CH2 del epóxido, que está unido a otro CH2, que está unido al oxígeno del epóxido. Bueno, si lo hago así y en un segundo paso acidifico, termino teniendo entonces el alcohol. Y como propusieron por ahí, usemos el PCC o PDC, o PCC, cualquiera de los dos, para obtener el producto final, que sería el aldehído. Oxidamos este carbono al aldehído.
Ahí tenemos una de las opciones. ¿Ya? Otra, para la misma, sería hacer al revés. Partir también del bromado, pero en vez de usarlo como nucleófilo, ahora usarlo como electrófilo. Y atacarlo con la base conjugada de un alquino. Esto me va a agregar los 2 carbonos que están en la puntita. Entonces, al final, esto me va a dar esto que está aquí, carbono, triple enlace carbono. ¿Y ahora qué me falta? Para llegar a este, me faltaría hidratar a este. Y eso lo puedo hacer de 2 maneras. Manera número 1, o ponerle 1 romano, sería, por ejemplo, hacer una hidratación catalizada con mercurio. ¿Se acuerdan que eso producía un enol y nos daba el aldehído? Posibilidad número 2, hacer una hidroboración. De nuevo podemos usar diciamil borano. Sería el paso número 1. Y el paso número 2 sería agua oxigenada. Medio básico. Cualquiera de los 2 casos me lleva al mismo producto. Está bueno, ¿no? Todo con química que ustedes sabían. Bueno, no sé lo que habrá respondido el caballero del libro, ¿no? ¿Lo vemos? ¿Lo tienen ya? Dice, bueno, voy a volver para atrás para borrar, ¿no? Este compuesto es una acetona con 12 átomos de carbono, lo que les decía. El esqueleto de carbono se puede, por ejemplo, armar a partir de 2 fragmentos carbonados usando una reacción de Grignard. Ellos decidieron hacer algo diferente. Yo hice una Friedel-Crafts. A mí no se me ocurrió esto. Bueno, hacen un Grignard de la parte aromática, que tiene 6 carbonos, y lo adicionan a un aldehído, que también tiene 6 carbonos. De esta manera, este nucleófilo se une aquí, nos da este alcohol, y este alcohol después se oxida y nos da el producto A. Para el producto B, es la misma solución que les había propuesto yo, pero para el otro, en el fondo, ¿no? Como una alternativa. En la parte B, bueno, esta es una de las que yo les había propuesto. Sería partiendo del Grignard, atacar un epóxido, con el epóxido luego oxidarlo con PCC, y de esa manera obtener el producto. Y la otra opción, la que les mostré recién. También está, miren, usando una hidroboración, después de formar el alquino. O sea, forman el alquino terminal y luego lo hidroboramos para terminar teniendo el aldehído. Fácil, ¿no? Síntesis de cetonas y de aldehídos usando 1,3-ditianos. Este también es materia de orgánica 1, en el fondo es un derivado azufrado, ¿no? En orgánica 1 se ven los derivados oxigenados y azufrados que están formando éteres, epóxidos, alcoholes, toda esa química, y también la de los sulfuros, la de los tioles y de los tioéteres. Estos que están acá es un ditiano. Ditiano. Ditía, tía quiere decir azufre, ¿no? Y la posición 1,3 me está indicando que en un anillo de 6 miembros hay 2 azufres en posición 1,3. Obviamente yo podría tener un 1,4 ditiano si estuvieran opuestos, ¿no? Pero los que tienen gracia son los 1,3. ¿Ya? Los 1,3. ¿Por qué tienen gracia? Porque los carbonos que son vecinos a azufre, como el azufre es bastante electronegativo y además es un átomo muy polarizable, es capaz de estabilizar una carga negativa en esta posición. En otras palabras, estos hidrógenos tienen diferenciales positivos de carga. Por tanto, con una base fuerte se pueden desprotonar. Y si lo desprotonamos, simplemente esta base fuerte
va a tomar uno de estos protoncitos, va a formar la base protonada, ¿no? Va a perderse la base protonada, que sería esta, que sería este adulto que está acá. Pero se fijan que esto es un butilo, más un protón me da butano. Y el butano es un gas, insoluble en el medio de reacción. Vale decir que se pierde de la reacción. Eso es bueno porque me mueve el equilibrio hacia los productos. Pero además, como los hidrógenos, los carbonos que están unidos a azufre tienen una diferencial positiva de carga, si tengo dos azufres, más grande esa diferencial, más es la acidez, más fácil es esta reacción. Si nosotros desprotonamos un ditiano, formamos este anión es un excelente nucleófilo. Muy buen nucleófilo. Se puede fácilmente adicionar a compuestos que sean electrofílicos. O sea, en principio, a compuestos que tengan grupos salientes, y o que tengan un carbonilo ionizado, o sea, polarizado. Estos aniones ditianos, entonces, se pueden adicionar, por ejemplo, a un haluro de alquilo y dar una reacción tipo SN2 aquí. Una reacción de sustitución nucleofílica. Como este es un muy buen nucleófilo, entonces puede desplazar el grupo saliente, sería esto, y darnos un ditiano alquilado. Resulta ser que estos ditianos alquilados se conocen como tioacetal. ¿Ya? Estos tioacetales se pueden romper, se pueden hidrolizar en presencia de sales mercuriales y medio ácidos. Y generar aquí el aldehído correspondiente y dejar libre el tiol correspondiente. Sería este, ¿no? O sea, se desarma el ciclo. Este es un método que está bueno para generar aldehídos, si le pongo un solo R, y si le pongo dos R's distintos, puedo también generar cetonas. Usando también química de química orgánica 1. ¿Ok? Haciendo alquilaciones de ditianos, podemos entonces introducir cadenas carbonadas dentro de la función y luego hidrolizar el tioacetal resultante. Vamos a volver, sobre todo en la química de los acetales, en poco rato más, en poca materia más. También, como les decía, si reemplazamos las dos cadenas carbonadas, los dos hidrógenos por cadenas carbonadas, podemos obtener cetonas por la misma metodología. Este es un método que, si bien funciona bastante bien, la verdad es que los compuestos azufrados son tremendamente apestosos, olores tremendamente fuertes. Entonces, los químicos en general evitamos usar productos que tengan azufre. Ese es el principal problema que tienen estos compuestos, son hediondos. ¿Ya? De hecho, algunas de las sustancias más hediondas que se conocen son azufradas. Por ejemplo, no sé, el producto que generan los zorrinos para defenderse, ellos proyectan unos compuestos azufrados, ya, que dan el olor de los zorrinos. Lo usan como arma, así que imagínense lo hediondos que son. Particularmente, los humanos somos muy, muy sensibles a todos los compuestos que tengan azufre, en particular a los que se refieren o que se relacionan con putrefacción. Parece ser que los humanos somos, bueno, todos sabemos, somos delicados de estómago. No podemos comer lo mismo que comen los animales, ¿ya? Somos muy delicados de estómago. Por ejemplo, uno dice, no, si lo come mi mascota, yo lo puedo comer también. No es así. Piensen que un perro puede enterrar un pedazo de carne, un mes abajo de la tierra, después lo desentierra y se lo come. Váyanse ustedes a comer ese pedazo de carne a ver cómo les va. ¿Ya? Por eso somos tan delicados de nariz.
nuestra nariz está seleccionada evolutivamente para detectar este tipo de compuestos y evitar los que nos resulten desagradables. Algunos compuestos nitrogenados y azufrados tenemos umbrales de detección que son bajísimos, del orden de, somos capaces de detectar partes por billón. O sea, no partes por millón, partes por billón. ppb de concentración. Por ejemplo, en el aire. Hay veces que la gente se queja de que siente olores y si uno va con un instrumento y mide la cantidad de productos que hay reales, la verdad que es por debajo de estas cifras. Así de sensibles somos. Para que ustedes tengan una idea, a ciertos compuestos somos más sensibles que los perros. Mucho más sensibles que los perros. ¿Ya? De hecho, si ustedes se fijan, los perros no pescan mucho ciertos olores que a nosotros nos son muy desagradables, a pesar de que ellos son mucho más sensibles de nariz. Es interesante eso, ¿no? Bueno, esos compuestos suelen ser, incluyendo, no siempre, pero incluyendo tioles, muchos tioles, y cualquier reacción en la que se produzcan tioles nos resultan desagradables. Pero también algunos tioéteres, o sea, éteres azufrados, algunos de estos. Hay también algunos azufrados que son súper agradables, se usan en perfumería. Y también compuestos con nitrógeno. ¿Ya? Por ejemplo, el propio amoníaco es hediondo. Muchas aminas son hediondas para nosotros. ¿Ok? También nitrógeno, bueno, y nitrógenos, aminas de distintos tipos. ¿Eh? Algunos de estos son insoportables. No podríamos estar en un lugar donde están estos compuestos. Así de desagradables son. A veces pasaba, yendo hacia la universidad, por ejemplo, cuando pasaban por alguna de las estaciones cercanas a la universidad, que hay cruzando el Zanjón de la Aguada, todo el mundo decía, ¡ay, qué olor que sale de aquí! Bueno, la gente se quejaba, la gente que vive en esos barrios se quejaba, eh, pero cada vez que iban a inspeccionar, van con instrumentos, miden el contenido en el aire y está según norma. Eso pasaba porque había a lo mejor una empresa, en el caso del Zanjón de la Aguada había unas empresas que curtían cueros, y estas empresas que hacían este proceso producen sustancias malolientes, que encima son de las que nos resultan más hediondas a nosotros. Bueno, los ditianos, en general, ditianos, no son malolientes, por suerte. Por eso son usables, pero los productos finales que liberan los tioles, aquí los ditioles, son terribles, son insoportables. Se pegan en la... O sea, uno trabaja con estos compuestos y el olor se le pega en la piel, en la ropa, en el pelo. Se va a la casa después y cuesta sacarse el olor de encima, hasta que se bañen varias veces. La ropa mejor quémenla. En fin, es terrible tener que trabajar con estos compuestos en el laboratorio. Muy bien, también podemos generar cetonas partiendo de adiciones de Grignard sobre ácidos carboxílicos. Fíjense qué interesante. Si yo tengo entonces un reactivo de Grignard como el fenillitio, en el fondo lo que voy a tener es, pensamos en un fenilo, un anión de fenilo, ¿no? Y este anión de fenilo, lo primero que le va a hacer a este ácido carboxílico es desprotonarlo. ¿Ya? ¿Y qué va a producir? Va a producir el fenilo protonado, o sea, va a producir benceno. Ese benceno se sale de la reacción. Pero al hacer esto, voy a obtener el carboxilato, ¿verdad? Ay, disculpen. Voy a hacerlo de nuevo. Le puse un anillo aromático. Voy a tener el carboxilato. En presencia del carboxilato, entonces, nuestro nucleófilo, lo que va a hacer es atacar al carbonilo. Un par electrónico se va a deslocalizar hacia acá. Se va a formar un enlace covalente con el fenilo y nos va a dar esto. Se fijan que yo ya tenía un anión, pero ahora genero un nuevo anión, voy a tener un dianión. Oli, un dianión.
Bueno, si este dianión yo lo acidificara, el primer paso de la reacción sería la reacción de Grignard, la adición del nucleófilo. El segundo paso, una acidificación, lo que vamos a hacer es protonar, donde están las sales, las vamos a protonar para neutralizarla, digamos, y nos va a quedar, bueno, un hidrato. Este hidrato, en realidad, lo que hace es perder agua. Después vamos a ver más detalles de esta reacción. Perder agua, en el fondo se pierde un protón y el par electrónico que queda libre hace desplazar el otro OH y generar así el carbonilo de nuevo. Regenerar el carbonilo. O sea, parto de un carbonilo, obtengo un nuevo carbonilo. Se fijan que lo que hicimos fue, partimos de un ácido carboxílico y obtuvimos una acetona. Está bueno esto, ¿no? Esto generalmente se hace con reactivos organolíticos. También podemos preparar cetonas a partir de nitrilos. ¿Ya? Para esto, lo que hacemos es, pensamos que un nitrilo es un derivado de carbonilo. Bueno, pero en el fondo, los carbonilos no son cosas así. Bueno, fíjense que los carbonilos, un tipo de carbonilos, puede tener un grupo saliente en esta posición. O sea, en el fondo tengo un doble enlace a oxígeno, un doble enlace y un simple enlace a otro átomo diferente de oxígeno. Pero ¿y qué pasaría si en vez de tener 2 y 1 tuviéramos un triple enlace directamente? Resulta ser que los nitrilos son también derivados de ácidos carboxílicos. Son derivados de carbonilos. Están un poco, son un poquito diferentes, pero ellos también tienen un carbono polarizado, también tienen un grupo atractor electrónico en el nitrógeno, y ese carbono polarizado con su carga diferencial negativa es posible de ser atacado por un nucleófilo. Y cuando se hace, genera un enlace carbono-carbono para darnos una cosa como esta. ¿Ya? Una sal. Esa sal, si yo luego lo trato con agua en medio ácido, puedo protonar aquí, obtener este aducto que está aquí, y este aducto es un derivado de carbonilo que por hidrólisis permite recuperar el amoníaco de este lado y el carbonilo del otro. O sea, una acetona. Este es un método general para obtener cetonas a partir de nitrilos. Una de las cadenas de la acetona es la que ya traía el nitrilo y la segunda la que agregamos con el reactivo de Grignard. También podemos preparar aldehídos a partir de cloruros de ácido. Para hacer esta reacción, lo que necesitamos es reemplazar el cloruro por hidrógeno, por un hidruro negativo. La verdad es que no se puede usar hidruro de sodio, porque no es suficientemente nucleofílico. Para esta reacción necesitamos usar un hidruro metálico, un hidruro que tenga carácter covalente metálico, que no sea tan iónico como el hidruro de sodio. Un ejemplo de esto es el hidruro unido a aluminio que se encuentra en este reactivo. Este reactivo se llama hidruro de triterbutoxialuminio y litio. Complicado su nombre, ¿no? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que este nucleófilo de hidruro, este nucleófilo, adiciona a este carbonilo y luego se pierde el grupo saliente. Al hacer esa reacción, lo que se obtiene es un aldehído. ¿Ok? Bueno, la gracia de este reactivo bastante especial es que no reacciona fuertemente con los aldehídos, reacciona mejor con los cloruros de ácido. También otro tipo de reactivos, que son los reactivos de Gilman, que también son materia de ramos anteriores, reactivos de Gilman, son los reactivos
cupratos, los dialquilcupratos, como este. Acá está indicado, reactivo de Gilman, ¿no? También nos permiten hacer adiciones al carbonilo, hacer una sustitución en el carbonilo, de cloro por una cadena carbonada. Estos reactivos se generan generalmente a partir de un organolítico por reacción con una sal cuprosa o cúprica. ¿Ya? En el fondo, el nucleófilo reacciona con el cobre, nos forma el derivado, entra en una cadena, después otra más, nos forma este derivado cuprato, y este es nuestro nucleófilo. Estos derivados, estos derivados de cuprato son mucho menos reactivos que los organolíticos, son más suaves como reactivos. También nos producen la adición sobre el carbonilo y luego la pérdida de grupo saliente. En el fondo reemplazamos la cadena presente en el nucleófilo por el cloro que se va, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Hemos visto entonces varios ejemplos de reacciones de nucleófilos que se adicionan a carbonilo, pero nunca mencionamos cómo era el mecanismo hasta ahora. Vimos ejemplos, ¿no? Vimos ejemplos que sirven para esto, sirven para aquello, pero ¿y cómo es el mecanismo de todo esto? Bueno, lo que pasa es que cuando yo tengo reacciones de carbonilos, la reacción más característica que ellas puedan dar, que todos los carbonilos pueden dar, corresponde a la adición nucleofílica. O sea, en el fondo, lo que hacemos en la adición nucleofílica es atacar con el HOMO del nucleófilo al LUMO del carbonilo. En otras palabras, al primer orbital que está vacío del carbonilo, al LUMO, le introducimos un par electrónico. Al hacer eso, la hibridación del sistema cambia, tanto carbono como oxígeno se vuelven sp3, y noten que el desplazamiento electrónico, tengo un par electrónico del nucleófilo que se cede hacia el carbono para formar el enlace. En el fondo es una reacción así, ¿no? Y el par electrónico del enlace pi se va hacia el oxígeno, sería esta parte de aquí. Y eso nos da como resultado, bueno, nos da un carbono con el nucleófilo unido, los dos sustituyentes que tuviera de antemano, y oxígeno, negativo. Lo que tenés que ocurrir a continuación es que este intermediario que se formó, este intermediario aniónico que se formó, se tiene que neutralizar. Para eso necesitamos un ácido presente en el medio. Pero recordemos que tenemos un nucleófilo en el medio. Entonces, un posible ácido presente es el ácido conjugado del nucleófilo. Si ese ácido se encuentra presente, entonces el oxígeno lo va a desprotonar y nos va a generar más nucleófilo negativo para seguir la reacción. ¿Se fijan? Entonces nos da el producto neutro, digamos el producto neutro, más nucleófilo. En otras palabras, al doble enlace que estaba presente en el carbonilo, le adicionamos dos cosas. O sea, necesito acá un ácido presente que pierda su anión conjugado, ¿no? Entonces, al carbono de carbonilo que teníamos originalmente, le vamos a ver si puedo cambiar el color. Creo que sí. Es medio complicado, pero se puede. Acá, en color, vamos a ponerlo verde. Y al doble enlace, entonces, le adicionamos nucleófilo e hidrógeno. Entonces, esto es lo que se adicionó al doble enlace carbono-oxígeno. Un nucleófilo fuerte, entonces, nos ataca al carbonilo, al carbono del carbonilo, formando un alcóxido, que luego se protona y nos termina dando un producto neutro. En química orgánica siempre tenemos productos neutros. Son muy importantes.
Los aldehídos son más reactivos que la acetona. ¿Por qué? Pensemos. Para que esta reacción funcione, esta reacción va a ser más, digamos, el carbonilo en la reacción va a ser más reactivo cuanto más grande sea este diferencial positivo de carga que está aquí. ¿Ya? Como el atacante es un nucleófilo, cuanto más positivo sea el carbono, esto es más electrofílico, mejor va a funcionar la reacción. Pero si yo tengo un carbonilo de aldehído y un carbonilo de cetona, ¿cómo compara su reactividad? Bueno, lo que tengo que hacer es comparar el diferencial positivo de carga en los dos carbonilos. En otras palabras, tengo que comparar los efectos que tienen carbono e hidrógeno en estas posiciones. Pero hay un problema. Carbono e hidrógeno tienen la misma electronegatividad. Es prácticamente igual la electronegatividad. Si hay una diferencia microscópica. Por eso forman enlaces covalentes, porque tienen muy poca diferencia de polaridad. Si yo cambio un hidrógeno por carbono, ¿qué es lo que cambia realmente? La respuesta es que el hidrógeno solo tiene un orbital 1s. Lo único que él tiene en el hidrógeno es un orbital 1s, y ese orbital 1s lo único que sabe hacer es formar un enlace covalente. Pero cuando tengo un carbono unido a otro carbono, tengo otros orbitales. Y esos orbitales tal vez puedan interactuar de un modo como si fuera pi. En otras palabras, tal vez pueda haber resonancia. El hidrógeno no es capaz de dar resonancia, ¿se fijan? El hidrógeno no es capaz de conjugar con otros orbitales, porque no tiene orbitales p. En cambio, el carbono sí. Eso es lo que cambia cuando yo cambio hidrógeno por carbono. Momento, pero ¿y cómo se interpreta? Bueno, si yo cambio hidrógeno por carbono, estoy poniendo un elemento que ahora tiene orbitales que pueden donar carga a ese enlace, a esa diferencial positiva de carga. En otras palabras, en comparación, carbono es más donor electrónico que hidrógeno. Pero entonces, la diferencial positiva de carga en una acetona es más chica que en un aldehído. Recapitulemos. Si yo tengo compuestos carbonílicos y los quiero comparar en reactividad, entonces, el compuesto carbonílico más reactivo que existe es el que tiene dos átomos de hidrógeno unidos al carbono. Ese es el metanal, o el formaldehído, ¿verdad? Ese compuesto carbonílico es el más reactivo de todos. Va a ser mucho más reactivo que cualquier otro aldehído que tengamos. ¿Por qué? Porque en el aldehído cambiamos uno de esos hidrógenos por un carbono. ¿Y qué pasa con las cetonas? Bueno, la acetona cambia dos hidrógenos, los dos hidrógenos, por carbono. Entonces, el orden de reactividad es el más reactivo de todos, formaldehído. Después vienen los aldehídos, después vienen las cetonas. ¿Está bien? Cualquier cosa entonces que me disminuya esta diferencial positiva de carga, me lo hace menos reactivo. Noten que si yo tuviera una acetona conjugada, por ejemplo, tuviera una acetona con un doble enlace por acá, sería menos reactiva todavía. Por lo mismo, porque me deslocaliza más la carga. Entonces, tengo un efecto de honor electrónico adicional. Profe, Dígame. usted dijo que se obtienen en química orgánica productos neutros. Eso es porque son más estables, ¿cierto? Lo que pasa es que los productos orgánicos no son sales normalmente, son productos neutros. Entonces, si yo voy a obtener un alcohol, la respuesta no me puedo detener en el anión del alcohol, sino que debo llegar hasta el alcohol neutro.
A eso me refería. ¿Ok? Si yo Gracias. un ácido carboxílico, quiero obtener un ácido carboxílico, tengo que llegar hasta el ácido. No me puedo quedar en el anión. Tengo que llegar al compuesto neutro. ¿Ok? Reacción de Wittig. Wittig es un apellido, es una persona. Wittig era una persona que estaba muy interesado en estudiar fosfinas. Las fosfinas. Bueno, vieron ustedes que si yo tengo agua y reemplazo uno de los hidrógenos por carbono, lo que tengo es un alcohol. Y si reemplazo los dos, lo que tengo es un éter. Yo tengo agua, alcohol, éter. Si tengo amoníaco y hago lo mismo, voy reemplazando uno, dos o los tres carbonos, los tres hidrógenos, perdón, por carbono, al final voy a terminar teniendo aminas. Bueno, y puedo tener tres carbonos, ¿no? Carbono, carbono y carbono. Estos son aminas. Y estas aminas se pueden nombrar aminas primarias, si tienen una cadena primaria, una sola cadena, secundarias o terciarias. Entonces tenemos derivados de agua, alcohol y éteres. Derivados de amoníaco, las aminas. Wittig estaba interesado en el elemento que viene debajo del nitrógeno, el fósforo. ¿Ya? Y el elemento que está debajo del nitrógeno, el fósforo, nos da fosfina, que sería como el equivalente a amoníaco. En la nomenclatura de las fosfinas tenemos fosfina, sería un compuesto inorgánico, pero después yo puedo reemplazar estos hidrógenos por carbono y tener fosfinas primarias, secundarias y terciarias. O sea, puedo tener fosfinas secundarias y fosfinas terciarias. Todas se llaman fosfinas. Bueno, la verdad que trabajar con fosfina es súper complicado. La propia fosfina, la fosfina inorgánica, se hace re fácil en la práctica. Es súper fácil de hacer. Lo que se hace reaccionar fósforo con aluminio. Y eso nos da un fosfuro de aluminio. Esto que está acá vendría a ser una sal, ¿no? Si se trata con agua, produce una reacción bastante intensa en la que terminamos teniendo hidróxido de aluminio más fosfina. Esta fosfina es un gas. Esta fosfina es un gas muy tóxico, muy venenoso. Esta fosfina se usa para controlar plagas en lugares grandes, así por ejemplo en silos, estos depósitos de cereales gigantescos que hay, ¿no? Que tienen son como unos cilindros de, no sé, de 20, 30 metros de alto y 5 o 6 metros de diámetro, donde los llenan de cereal y abajo tienen como un embudo, entonces uno puede meter un camión ahí y poner o sacar cereal si quiere. Estos silos a veces tienen plagas, insectos u otras plagas que se meten adentro y se comen el cereal. Además que producen otras clases de problemas, porque si ustedes venden una bolsa de arroz y viene con insectos adentro, van a tener problemas para venderla, van a tener serios problemas. Entonces, ¿cómo se controlan todas estas plagas? Bueno, con distintos insecticidas. Uno que es muy fácil de usar y además, como es volátil, desaparece después de un tiempo, es justamente la fosfina. Cuando se descubrió esto, bueno, se empezaron a tratar de hacer derivados de esta fosfina, que fueran menos volátiles. Pronto se encontró que todos estos derivados fosforados tienen efectos tremendos en una serie de enzimas y de procesos vitales. Una familia de fosfinas bastante especial se encontró que interfiere con la adenilato ciclasa. ¿Okay?
si uno inhibe esta enzima, bloquea el sistema nervioso de los seres vivos. Y surgieron entonces las armas químicas. La mayoría de las armas químicas que actualmente se fabrican o se usan son derivados de fosfino. Algunas de estas son bastante famosas, ¿no? Yo diría que las más famosas de todas deben ser el gas sarín, probablemente, ¿no? Y la BX. El gas sarín y la BX son derivados un poquito más complicados de los fosfinos. En realidad son fosfatos, ¿no? Y los podemos buscar fácilmente. Sarin gas, por ejemplo, ¿no? Se fijan que es un derivado de fosfato, más bien. Es esto que está aquí, es un fluorofosfato. ¿Ya? Algunos de estos se han usado en ataques terroristas, ¿no? El metro de Tokio, una secta fundamentalista hizo un ataque con gas sarin, en la que hubo unos cuantos heridos, más que nada por el caos que eso produjo, ¿no? El otro compuesto que les mencioné, el DX, en realidad es un miembro de una familia bastante grande de azufrados fosforados, ¿no? Estos que se conocen como agentes nerviosos. En el fondo lo que pasa si una persona o un animal es expuesto a estos agentes, es como que entra en colapso el sistema nervioso. Es como que el problema es que sin sistema nervioso lo primero que pasa es que nos desmayamos. Pero sin sistema nervioso tampoco funcionan nuestros órganos. Entonces, depende del nivel de exposición, la cosa puede ser bastante peligrosa. Estos productos no tienen olor, no tienen sabor, y no dejan mucho residuo tampoco. Y funcionan a veces por simple contacto. Como ustedes pueden ver, los derivados fosforados son todos muy interesantes. Wittig, este señor Wittig, estaba interesado en desarrollar esa química, pero él encontró que dentro de todos los derivados fosforados, los que son fosfinas terciarias son un poquito menos tóxicos que los otros. Y uno de los que se centró, digamos, es en la trifenilfosfina y derivados de la trifenilfosfina. Esto es de los menos tóxicos que hay, los más fáciles de manipular. También se absorbe por la piel, no hay que comerlo, digamos, evitar mucha exposición, pero es razonable en un laboratorio, se puede manejar sin grandes problemas. ¿Ya? Eso hizo que se pudiera desarrollar una química alrededor de esto. Wittig encontró que si un compuesto carbonílico uno le hace reaccionar con un derivado de la trifenilfosfina, que se conoce como un iluro de fósforo. ¿Ya? Un iluro de fósforo. Un iluro es algo que tiene una carga positiva y una negativa en átomos vecinos. Obviamente que podríamos formar una estructura de resonancia con un doble enlace aquí, ¿no? Claramente, porque tengo un donor y un aceptor. Pero bueno, la gracia de los iluros de fósforo es que son muy buenos nucleófilos. De hecho, pueden atacar a un carbonilo fácilmente, ¿ya? Y además, el fósforo tiene una enorme oxofilidad, oxofilia. Le encanta formar enlaces con el oxígeno. Eso se debe a que los enlaces fósforo-oxígeno es súper estable. Entonces lo que pasa es que la parte de la trifenilfosfina se lleva este oxígeno y se forma un óxido de fosfina. Óxido de trifenilfosfina. ¿Ya? Este óxido se puede después reducir otra vez a la fosfina y reciclar. Pero lo interesante de este iluro, fíjense que esta parte que está acá, como nucleófilo, reemplaza el oxígeno. Y eso nos da origen a un alqueno.
La reacción de Wittig sirve para hacer el alqueno que se nos dé la gana y nos convierte el carbonilo en un enlace doble carbono-carbono con los sustituyentes que tenga nuestro reactivo de Wittig. Los siluros de fósforo, entonces, se utilizan como un nucleófilo en esta reacción. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y de dónde sale este hiluro de fósforo? ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo lo fabrico? Bueno, los siluros de fósforo se preparan fácilmente desde la trifenilfosfina, en principio de cualquier fosfina terciaria, ¿no? Pero se utiliza la trifenilfosfina porque la trifenilfosfina nunca nos va a formar un anión. De ninguna manera nos puede formar anión. Y si no nos forma anión, nunca va a atacar el fenilo al carbonilo, porque los fenilos no forman anión. Por eso se prefiere tener estos fenilos, que son cuaternarios, no son capaces de desprotonarse. Si yo introdujera acá metilos en vez de fenilo, este anión que está acá, a lo mejor se podría equilibrar con aniones en los metilos, ¿se fijan? Entonces me podría atacar por acá o atacar por el metilo y me daría mezclas de cosas. La gracia de la trifenilfosfina es que no permite eso. No, solo nos interesa la trifenilfosfina, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se prepara un hiluro de fósforo? Es re fácil. Partimos de un haluro de alquilo, por ejemplo este que está acá. Un haluro de alquilo. Tiene que ser capaz de dar una reacción SN2, porque esa es la reacción que nos va a dar acá. Y con este nucleófilo trifenilfosfina, atacamos al carbono y perdemos el grupo saliente. ¿Qué es lo que nos da entonces? Bueno, nos va a quedar una estructura en la que el fósforo se une al carbono. Nos va a quedar esta estructura en la que el fósforo se une al carbono. Y esa estructura nos va a quedar como el fósforo cedió un par electrónico, nos queda positivamente cargado. Y el contraión va a ser el grupo saliente. Esta sal que está aquí es una sal de fosfonio. Las sales de fosfonio son re fáciles de hacer, como ustedes ven. Cuando las queremos hacer en el laboratorio, simplemente pesamos la cantidad de trifenilfosfina, la cantidad del haluro de alquilo, la metemos en un recipiente metálico con tapa rosca, que aguante presión, a la estufa, que se caliente esto, y al otro día tenemos lista la sal. Esta sal de fosfonio es un compuesto iónico, se puede recristalizar. Si yo lo quiero, la purifico, hasta que me quede bien bonita, la recristalizo, pero lo interesante es que si yo la trato con una base muy fuerte, esto es una base fuerte simplemente, la presencia de la carga y del fósforo hacen que los hidrógenos de este metileno que está acá sean ácidos. En otras palabras, yo puedo desprotonar uno de estos hidrógenos que están acá y formar el anión. Se fijan que como el catión ya estaba, nos termina dando el hiluro. Ahí tenemos nuestro nucleófilo. Esta carga es la que va a funcionar como un nucleófilo y nos va a atacar al carbono del carbonilo. Este es el descubrimiento de Wittig. Es re fácil entonces preparar a partir de trifenilfosfina con un haluro de alquilo capaz de dar reacciones SN2, o sea, un haluro de alquilo que no esté impedido. Eso significa esta palabra, no impedido. Después se usa una base fuerte, normalmente butil-litio, a veces se usan otras bases, pero butil-litio funciona súper bien. Y necesitamos que esta reacción se haga o bien sin solvente, o bien utilizando un solvente polar aprótico, como el DMSO, el dimetilsulfoxo. En esas condiciones, entonces, podemos producir el ataque al carbonilo y la reacción de Wittig. ¿Cómo es el mecanismo de esta reacción de Wittig? Miren qué interesante. Tenemos el hiluro. El hiluro tiene un extremo negativo, que es el único que nos interesa. El positivo nos sirve de mucho, ¿ya? Solo sirve para neutralizar esta carga. Ojo que yo podría dibujar una estructura de resonancia en la que el fósforo y el carbono tuvieran un doble enlace, o sea, podría meter
aquí un par de doble enlaces. ¿Ya? En estas condiciones, esta estructura de resonancia, noten que no tiene carga. Es neutra. ¿Ya? De cualquier manera, lo que me interesa es que esta carga negativa ataque al carbono carbonilo. Eso nos forma una betaína. Así se llama betaína. Esta betaína tiene un fósforo, carbono, oxígeno. Y yo también podría dibujar una estructura de resonancia aquí, en la que tuviera un fosfetano, o sea, un ciclo de 4 miembros. ¿Se fijan? Acá tendría R', acá tendría R, hidrógeno, y acá tendría el fósforo con sus 3 enlaces, y sin carga. ¿Ya? El hecho de tener un componente de esta estructura de resonancia sin carga, nos muestra que hay una cierta rigidez en este sistema que está acá. Pero más encima, como les decía, el fósforo es muy bueno para dar enlaces con oxígeno. De hecho, en nuestro planeta, el fósforo siempre se encuentra como fosfato. Fíjense ustedes. ¿Eh? En la naturaleza se encuentra como fosfatos. Incluso en nuestros huesos se encuentran, en los dientes se encuentra como fosfato. Entonces, se forma este fosfetano, este oxofosfetano que está aquí, que sería como más bien una estructura de resonancia, más que una estructura separada. A continuación, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a formar este enlace fuerte aquí y se va a formar el enlace carbono-carbono. Fíjense que para eso, lo único que tengo que hacer es hacer girar los electrones. Pasar un par electrónico para acá y otro para acá. Da lo mismo el sentido del giro de los electrones. Lo importante es que se forme este enlace que es súper fuerte, ahí, este enlace que es súper fuerte, fósforo-oxígeno y el alqueno. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un ejercicio resuelto para ver cómo usando reacciones Wittig podríamos generar un alqueno, por ejemplo, el 1-fenil 1,3-butadieno. Lo voy a pasar más o menos rápido para no pasarnos de la hora, ¿no? Lo que hacemos aquí es pensar que cortamos uno de los dobles enlaces y que o bien el carbonilo se forma de un lado o bien se forma del otro, ¿verdad? Si formo el carbonilo de este lado, entonces el reactivo de Wittig debería ser el que está del otro lado. O sea, sería todo esto el reactivo de Wittig. Si lo corto al revés, pienso que acá hay un carbonilo, entonces me daría este carbonilo y este sería el reactivo de Wittig. En general, se considera mejor la reacción de Wittig que vaya por el fosforano más fácil, más sencillo de hacer. El más simple o el más sencillo de hacer. En este caso, los dos son bastante fáciles de hacer, ¿no? Podría ser cualquiera de los dos. Muy bien, me voy a detener acá, porque ahora empezamos con los mecanismos. Hasta ahora hemos visto ejemplos, pero no muchos mecanismos. Voy a detenerme acá, la continuamos mañana. Y quería hacerles un comentario, les mandé un anuncio al respecto, pero por si acaso no está de más machacar. Sebastián tiene una actividad que justo le coincide, es una actividad de seguridad en el laboratorio, que es obligatoria para los alumnos de doctorado. Entonces, justo se la pusieron a la misma hora de la ayudantía. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la ayudantía de este jueves, la vamos a pasar el lunes, y el jueves vamos a hacer clases en lugar. De paso avanzamos un poquito en la materia. Con esta novedad, entonces, los dejo, los saludo, espero que se cuiden, que estén bien, y nosotros nos veríamos mañana. Espero que no se hayan aburrido. Profe, que esté súper bien. Muchas gracias, profe. Recuerden agarrar el Chao, libro. profe. Chao, agarren el libro, lean el libro, preocúpense. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense.